el señor fiscal, don Jorge Marín, así es que tiene la palabra. Magistrado, perdón que Sí, interrumpa, si me disculpa, sí. Es respecto a justificar la asistencia de señora María Roja. Ella tiene que hacerse un examen, ha estado con bastante problema de salud y el día de hoy tiene que hacerse un examen, por lo cual no se va a poder conectar. ya, perfecto, pero usted va a estar presente, Sí, así que no hay ningún problema. problema. Sí, don Jorge. Gracias, señoría. Tal como advertimos durante la jornada de ayer, vamos a terminar respecto al delito de lavado de activos, respecto del acusado Renato Saravia Lagrese. Al respecto, podemos señalar que en el periodo comprendido entre el año 2006 y 2017, el acusado Saravia Lagrese se desempeñó como civil contratado por resolución CPR en calidad de asesor de riesgo financiero del Departamento de Contraloría Financiera de Carabineros de Chile, acogiéndose a retiro el año 2016 con un sueldo líquido de 1.065.131 pesos aproximadamente y con una pensión de retiro en un promedio mensual de ese mismo año 2016 de 2.491.647. Se trata de un exfuncionario de Carabineros que también en algún momento se desempeñó mientras era funcionario activo en el Departamento Tercero. Ello quedó acreditado con la diversa prueba pericial, testimonial, documental y otros medios rendidos por el Ministerio Público durante el desarrollo de este juicio, tales como la hoja de vida de don Renato Saavedra Grese, remitida por el Departamento de Personal P7 de Carabineros, contenía en la prueba documental 19.045.1.20 y 1945.1.21. También para acreditar estos ingresos formales se tuvieron a la vista por el perito las liquidaciones de remuneración de la Dirección de Finanzas de Carabineros respecto del acusado. Prueba documental 2653.197. Los billetajes de sueldo del sistema de remuneraciones de Carabineros constan en la prueba documental 2811.8.37, que también fue incorporado ante este desarrollo de este juicio oral. La resolución 406 de 13 de marzo de 2018 de la Dirección de Gestión de Personas, Departamento de Pensiones de Carabineros de Chile, que reliquía la pensión de retiro del señor acusado, en este caso, Saravia Lagrese, según consta en la prueba documental 2653.9. Resolución 407 de fecha 16 de marzo de 2018 de la Dirección de Gestión de Personas también, del Departamento de Pensiones de Carabineros de Chile, que concede la indemnización de desahucio al coronel en retiro de Carabineros, coronel de Intendencia en retiro de Carabineros, Renato Saravia Lagrese, por el tiempo servido como civil por resolución contenida en la prueba documental 2653.10. De la resolución 209 de fecha 28 de marzo de 2001 del Departamento de Pensiones de la Dirección General de Carabineros de Chile, que concede la pensión de retiro e indemnización de desahucio de Saravia Lagrese, contenida en la prueba documental 599.17.14. Sistema de consulta tributaria integrada y formulario 22, servicio impuesto interno, correspondiente al contribuyente, el acusado Saravia Lagrese, según consta de la prueba documental incorporada en su oportunidad, 3160.22, 3160.23. Y la prueba pericial número 2 del Ministerio Público, Alex González Lizana, quien declaró al respecto de este juicio oral entre los días 2 a 5 de enero del 2024, toda esta prueba que permitió establecer la existencia de ingresos formales respecto del acusado Saravia Lagrese y la existencia también, a su vez, de los ingresos informales o ilícitos, según se va a detallar más adelante. También se acreditó durante el desarrollo del juicio oral y fue reseñado en las jornadas previas al momento de referirnos propiamente tal al delito de malversación de caudales públicos entre los años 2008 y 2015. El acusado Saravia Lagrese recibió cuantiosas ganancias ilícitas provenientes del delito de malversación de caudales públicos, tanto directamente como a través del mecanismo de recolección y redistribución de las ganancias ilícitas en el que participaba y que fue creado por la organización
criminal a la cual pertenecía, mecanismo al cual ya nos referimos en las jornadas anteriores. Así lo expuesto y acreditado por los peritos de la Contraloría General de la República, Renato Sarabia recibió directamente desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile entre los años 2008 y 2015 abonos ilícitos por un monto total de 1.359.059.481 pesos. De ese total, 1.344.972.690 pesos fueron determinados por los peritos de la Contraloría General de la República a través del análisis de las diferentes cuentas institucionales de Carabineros y que declararon durante este juicio oral. Y consistieron en 21 abonos directos provenientes de la cuenta corriente institucional de Carabineros, valores en tránsito, 90.18.140 del Banco Estado, recibidos por el acusado Renato Sarabia de la Grece en su cuenta corriente 511545-1 del Banco Estado y en su cuenta corriente número 10.5200.1301 del Banco de Chile, entre el 21 de abril de 2008 y el 16 de septiembre del 2011, por un total al menos de 1.246.683.858 pesos, solo en el contexto de la modalidad valores en tránsito. Dicha recepción se vio corroborada, por lo menos, por los siguientes antecedentes. Prueba documental que consiste en las cartolas bancarias del acusado, del Banco Estado como del Banco de Chile, ya antes señaladas y en las cuales se recibieron los abonos ilícitos. Prueba documental 11.406, 11.407.36, 11.407.34, 11.407.32, 11.407.31, 11.407.30, 11.406.9, 11.407.28, 11.407.25, 11.407.23, 11.407.22, 11.407.19, 11.407.19, 11.406.12, 11.406.13, 11.407.7, 11.407.4, 11.407.68 y 11.407.69. De la declaración del testigo pericial número 4 del Ministerio Público, doña Carla Mora Barra, ocurrido entre los días 26 de julio y 2 de agosto del año 2023, que específicamente también a quien se le exhibieron y reconoció las cartolas señaladas anteriormente en el desarrollo de su exposición del peritaje referido a valores en tránsito. Además de recibir desde la cuenta de valores en tránsito, recibió otros 4 bonos directos en su cuenta corriente número 511-545-1 del Banco Estado entre el 19 de octubre del 2009 y el 14 de abril de 2011, por un total a lo menos de 35.452.632 pesos, que provienen de la cuenta institucional de Carabineros gastos en personal como se avanzó. Número 90.18.131 del Banco Estado en el contexto de la modalidad de desahucio, perdón, de la modalidad de gasto en personal, adulteración de archivos planos TXT, gasto en personal departamento tercero. La recepción de estos fondos por parte del acusado se vio reflejado y corroborado además con las pruebas documentales 11.406.11, 11.406.15 consistentes en las cartolas bancarias del señor Sarabia la Grece. Y también con la declaración nuevamente de la perito Carla Mora, número 4 del Ministerio Público, quien declaró respecto de la cuenta de gastos en personal departamento tercero entre el día 22 de agosto y 7 de septiembre del 2023. Y por último, recibió un abono directo proveniente de la cuenta institucional Fondo de Desahucio,
por la suma de 62.836.200 pesos. La cuenta corriente del Banco Estado de su propiedad, número 511545-1, con fecha 29 de mayo del 2015, de 2015, mediante una transferencia electrónica en el contexto de la modalidad desahucio anticipos a rendir, lo cual se vio corroborado mediante la prueba documental número 11.406.28, la cartola bancaria número 2 del año 2015, en la cuenta de señor Sarabia Lagreste, y también se vio corroborado por la declaración de la perito Paulina Lagos Muñoz, por la pericial número 18 del Ministerio Público, quien declaró sobre la modalidad de desahucio anticipo a rendir entre los días 17 y 23 de octubre del año 2023. Esta prueba documental, siempre como se vio durante el desarrollo del juicio oral, fue exhibida también a los peritos por cuanto constituían abonos directos de cada una de las modalidades a que me he hecho referencia. Sumado a ello, quedó acreditado que Renato Sarabia, en su cuenta corriente 51-1545-1 en el Banco de Estado, fue receptor, de otros 3 abonos directos: el día 22 de julio, 24 de agosto, 16 de septiembre del 2009, que sumaron 14.086.791.000 pesos provenientes de Carabineros sin justificación, en la medida que este monto no corresponde a ninguna remuneración u otro concepto identificado por Carabineros. Así fue corroborado también por la declaración del perito número 2 del Ministerio Público, Alex González, quien identificó dichos abonos, y la exhibición de la cartula número 2 del año 2009 de la cuenta corriente ya singularizada del señor Sarabia Lagrese, prueba documental 11.406.10. Finalmente, mediante la prueba pericial número 2 del Ministerio Público, la declaración del perito Alex González, que he hecho referencia, se acreditó que Renato Sarabia recibió alrededor de 87 millones de pesos por concepto de depósitos en efectivo de origen desconocido entre enero del 2006 y marzo del 2013, específicamente en su cuenta corriente 1052001301 del Banco de Chile, lo cual fue corroborado a modo ejemplar durante los diversos ejercicios que se plantearon en el juicio oral, con la recepción de las cartolas bancarias del acusado contenida en la prueba documental 11.407.3, 11.407.21 y 11.407.27. En cuanto a los actos de lavado posteriores a la colocación, luego de que parte de los fondos sustraídos de las cuentas institucionales de Carabineros de Chile ingresaran al patrimonio del señor Sarabia Lagrese, tanto por vía directa como por vía indirecta, a través del mecanismo de recolección y redistribución de dinero, ya sabiendo del origen ilícito, el acusado realizó una serie de actos de lavado que fueron acreditados en el desarrollo del juicio oral. Adquisición de bienes por parte de Renato Sarabia Lagrese a título personal a nombre de tercero. O a nombre de tercero, perdón. ¿Mm? Sí. Durante dicho periodo, considerando un mayor patrimonio debido a la recepción de los montos ilícitos, el acusado Renato Sarabia, según lo determina el perito Alex González, realizó 24 operaciones de inversión en vehículos y depósito a plazo. Principalmente, resulta particularmente llamativo, a modo de ejemplo, solo que en el año 2013 el señor Sarabia Lagrese desembolsó un total de 61.300.000 pesos en inversiones, lo cual equivalía al 168% de su ingreso formal ese año, no siendo yo concordante con el perfil económico del acusado identificado por el perito. Ahora bien, respecto a los bienes adquiridos a título personal, se acreditó mediante la prueba pericial y documental que detallaremos que entre el 2006 y el 2017 realizó al menos las siguientes inversiones el señor Renato Sarabia. A modo de ejemplo, el 28 de agosto del año 2007, el señor Renato Sarabia adquirió un bien raíz
ubicado en calle 5 de Abril 371, departamento 34, comuna de Viña del Mar, RON 961,63 por un monto de 1.582,9297 unidades de fomento, correspondiente a 29.982.320 pesos, adquirido del vendedor Isa Karmach Hamur. Respecto a este inmueble, quedó acreditado durante la declaración del perito número 2, Ale González Lizana, la existencia también de un crédito hipotecario en el Banco de Chile para el pago referido inmueble, y que se relaciona con las operaciones de abono ilícitos recibidos por el señor Saravia La Grecia en su cuenta corriente, a modo ejemplificativo, por cuanto a las pruebas documentales que se exhibieron, consta el pago de las cuotas del crédito hipotecario. A lo menos de las siguientes pruebas documentales: 11.000, perdón, 407,36, 11.407,34, 11.407,32, 11.407,31, 11.407,30, 11.407,25, 11.407,23, 11.407,22, 11.407,21, 11.419, 11.407,7, 11.407,6, 11.407,4, 11.407,68 y 11.400,69, 407,69, que corresponden básicamente a las cartolas del Banco Chile y Santander. El crédito fue prestado por la institución financiera del Banco Chile, y en estas cartolas del Banco Chile figuraban los cargos por pago de crédito hipotecario, subsiguientes a los abonos ilícitos recibidos tanto en la cuenta del Banco Santander, donde se hacían transferencias a la cuenta del Banco Chile, como en la misma cuenta del Banco Chile. Y aquello fue acreditado además con la copia de la inscripción del dominio de la propiedad del conservador de bienes raíces, prueba documental 2130,9 y 2130,10. Sistema de consulta tributaria, prueba documental 3160,22. Consulta de bienes raíces asociados al contribuyente del Servicio de Impuesto Interno 3160,13. La prueba pericial de la declaración de la González Lizana, quien declaró este juicio oral con fecha 2 a 5 de enero del año 2024. Corrección, en cuanto a las cartolas de la cuenta, son del Banco de Chile y Banco Estado, donde recibieron. La adquisición, entonces, para continuar, la adquisición de vehículos, con fecha 21 de julio del 2008, adquirió una camioneta marca Volkswagen, modelo Gold, Pickup 1.6, año 2005, placa patente única IF 1597-8, en 3.772.622 pesos. Ello quedó acreditado de conformidad a la prueba documental 2130,6. La adquisición en diciembre del año 2008 del vehículo Nissan modelo Altima 3.5, año 2009, placa patente única BPCK 20-0, vendido posteriormente con fecha de octubre del año 2009. Ello quedó acreditado conforme al certificado de inscripción en el registro de vehículos motorizados mediante la prueba documental 2884,1.5 y con la prueba documental 3160,22, que corresponde al sistema de consulta tributaria de servicios perdón, de servicios de impuestos internos. Valga recordar que ya a partir de principios del año 2008 se habían detectado operaciones
de abonos ilícitos directos en las cuentas del señor Sarabia Grece, por lo que todas estas operaciones se encuentran contaminadas y dan cuenta de un mayor patrimonio conformado también por los ingresos informales, indirectos e ilícitos, recibidos en su cuenta corriente, los que permiten obviamente sostener que las decisiones de inversión eh, se vieron facilitadas por la integración en su patrimonio de estos abonos ilícitos. Con fecha 1 de septiembre del año 2009, adquirió el automóvil modelo Genesis Coupe GLS 3, año 2010, placa patente única CDJZ.33-3, la suma de 17.490.000 pesos. Posteriormente, lo vende con fecha 16 de noviembre del año 2013 en 16.990.000 pesos. Esto se acredita mediante el sistema de consulta integrada tributaria, el sistema de servicio de impuestos internos, para documental 3160.22. Con fecha 16 de agosto del año 2010, adquirió el automóvil Suzuki modelo Kisachi GLX 2.4 automático, año 2010, placa patente única CRRH.38-3, en la suma de 11.810.000 pesos. Como en los casos anteriores, la adquisición de este vehículo fue financiada con fondos disponibles en la cuenta corriente 51115451 del Banco Estado a través de la emisión de 2 cheques luego de percibidos los fondos provenientes de Carabineros de Chile durante el mes de julio por un total de 53.380.587 pesos. Posteriormente lo vende con fecha 5 de abril del año 2013 en 8.065.000, perdón, 8.065.682 pesos, lo cual quedó acreditado mediante las siguientes pruebas documentales: 3.160.22, que corresponde al sistema de consulta integrada del impuesto interno, y el certificado de inscripción de registro de vehículos motorizados del registro civil, prueba documental 2.884.1.9. Con fecha 13 de febrero del año 2013, adquirió un automóvil Volkswagen modelo Passat Turbo 2.0 automático, año 2012, placa patente única DXBW.82-1, en la suma de 16.447.680 pesos. Posteriormente lo vende con fecha 8 de agosto del año 2015 en la suma de 12.954.254 pesos. Ello quedó acreditado mediante la siguiente prueba documental: 3.160.22, sistema de consulta tributaria del contribuyente, además del certificado de registro de vehículos motorizados, según consta la prueba documental 2.884.1.10, y a través del Vale Vista, el Banco Estado relacionado a su financiamiento, incorporado a través de la prueba documental 11.406.37. Con fecha 6 de noviembre del año 2013, adquirió una camioneta marca Honda, modelo Ridgeline RT 4.4.35 automática, año 2013, placa patente FVPP87-3, en la suma de 15.385.000, son 15.358.140 pesos. Ello quedó acreditado conforme al sistema de consulta integrada, prueba documental 3.160.22, el certificado de registro de vehículos motorizados, prueba documental 2.130.7, prueba documental 3.160.6, certificado de tasación de impuesto interno. En el año 2009, no habíamos saltado, adquirió 2 vehículos, el 24 de junio del 2009. El vehículo Subaru Impresa, placa patente única WJ 8177-9 por 7.645.819 pesos, conforme a la placa patente PD
2884.1.7 y sistema de consulta tributaria 3160.2. Con fecha en mayo del 2015 adquirió el vehículo marca BMW modelo 520i 2.0 automático año 2015, placa patente única GZWB.52-1, adquirió el vehículo marca, perdón, placa patente como se dijo, placa patente GZWB.52.1, conforme a la prueba documental 2844.1.11. Finalmente, el año 2016 adquirió el vehículo BMW modelo 335i Luxury .3.0 automático año 2016. Placa patente única HSYP.55-7 por un total de 33.566.500 pesos. Lo anterior corroborado mediante la rendición de las pruebas documentales 2130.8 y 3160.8, correspondiente al certificado de inscripción y tasación respectivamente del vehículo. Y de la prueba 3160.22, que corresponde al sistema de consulta tributaria integrada al sistema de servicios impuestos internos. Por su parte, el testigo policial Eduardo Falloni declaró con fecha 5 de agosto de 2024 que el acusado Saravia llegó a mantener en su poder 5 vehículos vigentes, lo que se vio corroborado con la prueba documental 2130.3, correspondiente a la búsqueda de placa patente única vigente al registro civil del año 2018, dando cuenta así de la inversión sostenida y mantenida en su poder por el acusado Saravia. Todas estas inversiones se vieron precedidas de cuantiosos ingresos ilícitos, tanto directos como indirectos, los cuales, como señalamos al inicio de esta exposición, el día de hoy, iniciaron el 21 de abril del año 2008, según lo señaló el perito Alex González de la UDECO, y que pudimos apreciar también a través de las cartolas que se exhibieron en su oportunidad, y que se ha hecho referencia también precedentemente. Realización de operaciones de inversión de fondos mutuos y el pago de créditos con bienes de origen ilícito. Como ya referimos al inicio, el acusado también realizó una serie de inversiones de depósito a plazo. Al respecto, el perito Alex González declaró que el acusado, tras haber recibido montos indirectos, realizó con fecha 1 de julio del 2013 una inversión por 45 millones de pesos en el Banco de Chile y luego 14 operaciones de reinversión, según consta de las pruebas documentales 11.407.140 y 11.407.141. Por otro lado, Saravia La Grecia en el mes de marzo del 2008 realizó un prepago de un crédito hipotecario otorgado por la Mutualidad de Carabineros, identificado con el número 323042, por un monto de 8.214.256 pesos, correspondiente a 32 cuotas pendientes del mismo, lo que fue acreditado por la prueba documental 2644.1.5.2. Además de la propia declaración del perito Alex González en referencia, quien consideró que dicho prepago carecía de toda justificación económica, en la medida que representó un 34% de los ingresos formales totales del año anterior. Utilización de cantidad importante de dinero efectivo y aprovechamiento material directo por parte de Renato Saravia La Grecia y su grupo familiar o personas cercanas. También, su señoría, a nuestro juicio acreditamos un nivel importante de utilización de dinero en efectivo, como ya referimos. Recibió 87 millones por este concepto, pero también en general por el alto nivel de gastos y desembolsos no acorde al perfil económico, según lo declarado por el perito
Número 2, en base al análisis de sus ingresos formales ya destacados al inicio de esta exposición, que consistían fundamentalmente en su pensión de retiro y los activos o los sueldos que recibía como civil contratado por resolución. También, su señoría, conforme a lo declarado por el perito, los montos recibidos directamente de cuentas institucionales fueron principalmente destinados al pago de cheques en un 64,21% del monto total, correspondiente a 915 millones de pesos, y a transferencias, 21,28% del total, correspondiente a 303 millones y fracción de pesos, totalizando más de 1.218 millones de pesos en estos conceptos. En particular, respecto al análisis del uso y destino de los montos directos recibidos por el acusado Saravia Lagresi, el perito identificó como principales destinatarios a acusados de esta misma causa, especialmente Fernando Pérez Barría, a quien a lo menos le giró 17 cheques por un monto superior a 700 millones de pesos, conforme a lo acreditado mediante la prueba documental que fue exhibida y reconocida por el perito, otros medios, 389 y 451. Además, el perito identificó 2 cheques girados a Nelson Valenzuela por 46.250.000 pesos, también contenidos en la misma prueba otros medios, 389 y 451. Y 2 cheques más al acusado Flavio Echeverría por 41.430.000 pesos, incorporado mediante otros medios, 389. Cabe señalar que todos esos cheques fueron precedidos de recepción directa por parte del acusado Saravia Lagresi de montos provenientes de la malversación. Recordemos que en su declaración él reconoce esta captación por parte, en periodos distintos, Fernando Pérez Barría, de Nelson Valenzuela y Flavio Echeverría, a lo largo de casi toda la existencia de la asociación ilícita, comenzando el 2008 hasta el 2015, esta percepción de fondos directos por parte del señor Saravia Lagresi. Entre los años 2009 y 2011, percibió una mayor cantidad de fondos irregulares. Realizó transferencias por un total de 136.264.842 pesos a 4 acusados de la causa. Fernando Pérez Barría, según cuenta la prueba documental 11.406.9, 11.408.1.3. Durante ese momento, Fernando Pérez Barría era jefe del departamento primero. A Nelson Valenzuela, conforme a las pruebas documentales 11.406.10, 11.406.12, 11.406.13, 11.406.14, 11.406.15, 11.408.1.3, 11.407.3. A Flavio Echeverría, a esa época en el departamento tercero, posteriormente director de finanzas. Lo que consta en las cartolas 11.406.15, 11.408.1.3, 11.345, 11.407.64, 11.407.68, 11.407.69 y 11.407.70. Finalmente, también a Héctor Nail, jefe del departamento tercero, a partir del año 2014. En el año, y conforme a la prueba documental 11.391. Ello, por supuesto, demostró la participación de Saravia Lagresi indiscutidamente en el mecanismo de recolección y redistribución implementado por la asociación criminal. Pudimos advertir intensamente, con una actividad intensa de depósitos, en este caso directos, directos, al acusado por un monto superior a 1.300 millones de pesos,
pudimos ver la intensidad, la transaccionabilidad de aquellos fondos con distintos acusados, las compras también de bienes de lujo, como el último mencionado, el último automóvil, y por último, a raíz de la exposición anterior, podemos señalar, su señoría, que todas estas conductas previamente descritas dan cuenta de actos de ocultamiento y simulación de origen espurio de ganancias ilícitas obtenidas por el acusado por su participación en el delito de malversación de caudales públicos, así como también de una relación entre las ganancias ilícitas y diversos actos de adquisición, fraccionamiento y uso de bienes, conociendo el origen ilícito desde los primeros momentos y que satisfacen sin duda el tipo penal de lavado de activos respecto de este acusado, Renato Sarabia Agrese. Con eso, magistrado, damos por concluido este análisis respecto y parte de la exposición que hice en relación con el acusado y con el tema de los lavados de activos. Vamos a proceder a un breve cierre, magistrado. Si quiere ir al baño, no. Si quiere llamar. Perdón. Señorías, llegado a este punto, en este juicio, las palabras finales no buscan repetir hechos, argumentos y pruebas que ya sostenidamente hemos hecho referencia en su oportunidad y durante este alegato de clausura, sino que ofrecer una,
un cierre, más bien dicho, que resuma el sentido esencial de la postura del Ministerio Público y que hemos sostenido a lo largo de este juicio. Quisiéramos poner en perspectiva lo que realmente importa en base a la extensa y detallada prueba rendida en el transcurso del presente juicio oral y que conducen a nuestro juicio a la condena de los acusados. Nuestro alegato de clausura, dado las características especiales de este juicio, fue construido en base a las pruebas incorporadas durante el desarrollo de este juicio oral a través de testigos, propios acusados, fundamentalmente a través de los peritos. Y nos mueven razones de justicia en el desarrollo de esta misma exposición. Así abordamos en primer término el delito de asociación ilícita, luego la malversación de caudales públicos, la falsificación de instrumentos públicos y finalmente el delito de lavado de activos. Los hechos advertidos en este juicio, como su señoría bien lo sabe, no dejan de ser graves. Las conductas desplegadas por los acusados merecen sin duda un severo reproche penal. A nuestro juicio logramos acreditar al menos durante 10 años a lo menos durante 10 años, que al interior de la Dirección de Finanzas de Carabineros un grupo organizado de oficiales, funcionarios públicos, infringieron deliberadamente los deberes propios de su cargo. Constituyó una asociación ilícita cuya finalidad estuvo orientada al malversar recursos públicos en beneficio de sus propios integrantes, constituyéndose verdaderamente como una organización parasitaria dentro de la propia institución, que se enriqueció y operó impunemente durante largos años, gracias a una serie de maniobras que les permitieron permanecer en el tiempo. Organización ilícita de envergadura, superpuesta incluso a la jerarquía institucional, que voló por años los controles internos y que logró operar al alero de otros organismos estatales y de la propia ciudadanía. Como su señoría pudo apreciar en base a la prueba rendida, la sustracción de recursos públicos desde Carabineros de Chile quedó reservada a un grupo selecto que conocía a cabalidad el flujo del dinero de la institución y sus particularidades. Organización, al fin de cuentas, que se valió de la habilidad y competencia necesarias para extraer los recursos públicos sin ser detectados y que determinó que cada integrante cumpliera roles y funciones específicas. Roles y funciones específicas. Cada posición dentro de la organización criminal está adecuada al valor y aporte de cada uno de sus integrantes, reconociendo a lo largo de los años situaciones de liderazgo y miembro operativo en su funcionamiento. Esta asociación ilícita para malversar recursos públicos institucionales de Carabineros tuvo líder y brazos operativos, como se hizo presente en las jornadas que se dijeron en relación con la asociación ilícita. 10 que, por cierto, no solo funcionaban en la práctica a través de conductas activas de sustracción, algunos fueron líderes fundadores, otros escalaron posiciones de liderazgo, luego de ser captados por la organización, otros se retiraron luego de consumar su participación en la asociación ilícita y otros delitos afines. Hubo incluso funcionarios en retiro de la institución que permanecieron ejerciendo roles de liderazgo, contribuyendo a las soluciones de episodios de crisis y definiendo cursos de acción. Hubo incluso quienes ejercieron presiones, amenazas, ofrecimientos económicos a otros partícipes para falsear testimonio y cambiar versiones ante la justicia. Y en caso de todos estos líderes, al menos participaron en maniobras destinadas a provocar impunidad y la permanencia en el tiempo de esta organización ilícita criminal. Situaciones delictivas que establecidas en base a la prueba y testimonios vertidos en este juicio, en torno a los líderes y miembros de la sociedad ilícita, fueron numerosos. Solo recordar casos como el acusado Flavio Echeverría, que partió siendo un genuino partícipe, que ejecutó de mano propia conductas de apoderamiento de los dineros, que recibió en su cuenta corriente directamente estos fondos y que luego los utilizó para más tarde ascender dentro de la institución. Y en esas posiciones de privilegio, una vez que ostentaban la dirección de finanzas, desplegó una red de cobertura a las acciones de esta asociación criminal y aseguró desde entonces una actividad sostenida y prolongada en el tiempo de la misma.
ya no solamente a través del actuar directo, como fue en la ideación del mecanismo desahucio anticipo a rendir, para mencionar un ejemplo, sino que a partir de la tolerancia, el del dejar hacer respecto de otros líderes y miembros de la asociación ilícita, con conocimiento, desde el 2008, antes de que fuera director, él ya había percibido fondos ilícitos, lo que permitió la proliferación e importación incluso de algunas modalidades, de esas unidades o departamentos, más allá de la dirección de finanzas. Nos referimos a la jefatura de zona metropolitana, a OS10, a OS11, entre otros. Por otra parte, el acusado Iván Whipple igualmente hizo lo suyo, como señalamos precedentemente e incluso lo señalamos durante el desarrollo del delito de malversación de caudales públicos. Hizo lo suyo mediante un ejercicio de permisividad, conciencia y conocimiento respecto a lo que estaba ocurriendo bajo su alero, y así lo señalamos en su oportunidad y lo corroboramos con ciertas pruebas documentales que referimos y testimonios que referimos en aquella oportunidad. Lo que resulta a nuestro juicio imposible entonces de desconocer lo que sucedía en el interior de la Dirección de Finanzas, dejando aquello en evidencia durante este juicio. Los generales directores de finanzas, sea como líder en el caso de Echeverría, del acusado Echeverría, como miembro en el caso del acusado Whipple, participaron activamente en este esquema. De lo contrario, una conducta recta y sujeta a los principios de probidad y a los propios reglamentos de Carabineros hubiese permitido sin duda develar esta maquinaria con anterioridad. Si aquello no ocurrió, no fue por falta de medio o falta de oportunidad, fue intencional. Esta misma intención que tuvieron muchos de ellos para pensar e idear formas de enriquecerse al alero de la legalidad. Así actuaron, por ejemplo, los líderes fundadores, Arnoldo Rivero, Nelson Valenzuela, Pedro Valenzuela, quienes dieron inicio a esta lamentable historia que hemos conocido en este juicio. Y luego, como su señoría pudo advertir durante el juicio oral, se irán sumando otros acusados, que también hoy se encuentran en esta calidad. Sumarían como líderes los acusados de Valdés, desde la sección de tesorería del Departamento Tercero. El acusado Fernando Pérez Barría, que favorecería la integración de distintos funcionarios del Departamento Primero a las dinámicas defraudatorias. Tras el año 2011, luego de esta formación in situ, se adicionaron Robinson Carvajal y Héctor Nail, personas que también venían participando y aprendiendo de las prácticas para luego tomar posiciones de liderazgo. Luego, el acusado Jaime Paz, quien se incorporó de lleno al Departamento Primero en la dinámica delictiva a partir de los años 2013 en adelante, tal como lo había hecho anteriormente el acusado Fernando Pérez Barriga. Además, Jaime Paz cumplió un rol determinante en la última fase de la organización criminal, con los acusados Echeverría, Nail y Nelson Valenzuela, entre otros. Incluso, como quedó en evidencia, en base a la prueba rendida, presionó a otros partícipes para cambiar sus versiones. Todos ellos contribuyeron en forma decisiva y constituyen un punto de partida para una interpretación racional del delito de asociación ilícita, en el que existe, de acuerdo a la prueba rendida con claridad, nuestro juicio, como una contribución de todos aquellos a la integración de una pluralidad o multiplicidad de personas en la organización criminal, a su organización interna funcional, a su densidad organizativa, a su estabilidad y permanencia en el tiempo, y asimismo como a su concreción de la finalidad social delictiva. Conductas típicas provenientes tales, contempladas para el delito de asociación ilícita, que se identifican no solo con sus líderes, sino también con quienes fueron parte de la misma. Miembros y líderes jugaron un rol clave para concretar el plan criminal de la asociación ilícita. Así logramos acreditar la presencia de funcionarios activos que formaron parte de la dirección de finanzas, otros que prestaban servicio en otras reparticiones, otros que estaban en situación de retiro, etcétera. Algunos participaron de forma activa en la ejecución de las decisiones,
como Carlos Rojas y Eduardo Pardo, por mencionar algunos, cuya importancia debe realzarse, porque a través de lo que pudimos advertir en desarrollo de este juicio, de las declaraciones y de la prueba rendida, fueron verdaderos eslabones de real importancia de la configuración, tanto en la sede contable como en la sede informática del plan criminal. Otros actuaron desde una forma o de una esfera funcional, como el caso del acusado Renato Sarabia que acabamos de ver precedentemente al referirnos de delito de activos, lavado de activos en esta jornada. Hemos visto cómo este testaferro prolífico entre los años 2008 y 2015 recibió más de 1.300 millones de pesos de fondos públicos sustraídos a través de diferentes reclutamientos de Fernando Pérez Barría, de Nelson Valenzuela, de Flavio Echeverría, acusados de esta causa, a quienes les facilitó sus productos bancarios, a través de los cuales se canalizaron todos estos fondos ilícitos. Esta dinámica de estructura, el conocimiento técnico permitió el perfeccionamiento de los modelos o formas de sustracción de caudales públicos, tal y como vimos y repasamos en la malversación. Pudimos ver y apreciar, tanto en el desarrollo pericial como en la exposición que se realizó respecto de aquello en este alegato de clausura, hubo métodos bastante sofisticados para ello a medida que avanzó el tiempo. Se ampliaron las redes de acción, se expandieron incluso más allá de la Dirección de Finanzas, del edificio Norambuena, como lo denominaban, y como lo dije, zona metropolitana o S10 o S11. Involucraron y reclutaron una no menor cantidad de personas y diversidad de personas, un número variopinto de personas civiles, profesionales, choferes, obreros. Más de un centenar de personas, señoría, centenar de personas que contribuyeron con mayor o menor intensidad hacia la configuración consciente de un esquema agresivo de sustracción de caudales públicos, constantemente sometido a procesos de perfeccionamiento y mejoras continuas. Y ante la vivencia de episodios críticos, también con un riesgo de develamiento, los partícipes de esta organización adoptaron coordinadamente acciones tendientes a que aquello no se produjera y asegurar de paso la impunidad y permanencia. Solo como ejemplar, como he insistido a lo largo de este alegato, no tiene por objeto este cierre extender más allá de lo que es necesario. Toda esta prueba fue evidentemente tratada con largueza durante el juicio oral. El episodio Ross del año 2011, que dejó en evidencia la organización criminal, las malversaciones reiteradas y que lograron sortear con éxito, en base a un plan mancomunado tendiente a ello, tal y como se acreditó durante el juicio. Es más, a pesar de eso, en vez de frenar la actividad delictiva, decidieron seguir operando, decidieron seguir sustrayendo dineros públicos, replicar los mecanismos de sustracción, mejorarlo en operaciones ilícitas de mayor escala y alcance. Básicamente me refiero a esto, a desahucios, anticipos a rendir. Esta asociación ilícita encriptada dentro de la Dirección de Finanzas operó en ocasiones con algunos testigos que refirieron una verdadera mafia. Pactos de silencio, códigos necesarios que sus miembros debían asumir y que a pesar de verse expuestos a situaciones donde la actividad criminal pudiese haber cesado, su ejercicio permitió la permanencia en el tiempo de la organización. Lo anterior generó pagos a funcionarios en puestos claves como una vía de control estratégico de sus operaciones, traslados, amenazas y presiones a distintas personas y en distintas situaciones, todas las cuales su señoría tuvo la oportunidad de conocer en el desarrollo del presente juicio, a medida que fue rindiéndose la prueba de cargo el Ministerio Público. Ello generó que el modelo estuviese
suficientemente refinado para la concreción de un solo fin ilícito: la obtención de dinero mal habido para la satisfacción de intereses absolutamente personales. Por otra parte, al referirnos al delito de malversación de caudales públicos, pudimos apreciar que aquello significó para sus partícipes ganancias que alcanzaron una cifra significativa, tantas veces referida, que incluso no la voy a omitir en esta oportunidad. A través de la prueba rendida por diversos medios probatorios señalados en su oportunidad, consideramos suficientemente acreditado a nuestro juicio la existencia de este delito de malversación de caudales públicos, lo extenso de los peritajes, la extensa prueba documental da cuenta de sobremanera de aquello. La cifra malversada en su extensión temporal y sus altos montos imposibilitan razonablemente admitir excusas y justificaciones que permitan concluir que los hechos en estudio y conocimiento de este tribunal fueran accidentales o errores de prácticas institucionales. Porque ello evidentemente no es así. Mientras que por otro lado la extensión temporal obstaculizó la recuperación de estos dineros sustraídos en forma de reparación de orden patrimonial para efecto de sanar el perjuicio ocasionado a la ciudadanía. Recursos como aquellos que fueron malversados desviados a fines particulares, como pudimos apreciar en el desarrollo de los lavados, aprovechamiento material directo, viajes, compras de vehículos de lujo o mediante la adquisición de bienes. Dineros que finalmente fueron destinados a incrementar ilícitamente los patrimonios de los acusados, quienes además dispusieron ilegalmente de estos recursos y condicionaron sus decisiones de inversión y del cual se aprovecharon materialmente. Por último, cada líder, cada miembro realizó una cantidad relevante de actos de lavado de dinero, con el objeto de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes en sí mismos o de aquellos que mantuvieron en su poder con ánimo de lucro, a sabiendas del origen espurio. Como bien pudo apreciar su señoría, la asociación ilícita formuló un mecanismo de recolección y redistribución de los dineros sustraídos desde cuentas corrientes institucionales de Carabineros de Chile. Mecanismo que funcionaba, parafraseando un poco, como una verdadera máquina. Al final, 120 condenados en esta dinámica, para ser preciso, participaron de ello en distintas aristas que se desprendieron, reclutados por líderes y miembros de la organización criminal bajo sus instrucciones. Todo ello sirvieron para la concreción de los fines de la organización, lo cual implicó además el cumplimiento de funciones o tareas específicas dependientes entre sí, que permitió dar, en definitiva, cumplimiento cabal al plan criminal de la asociación ilícita. Ejemplo de aquello, señoría, lo conocimos latamente durante el desarrollo de este juicio. El uso a gran escala de ciertas tipologías como el testaferrato o los cuentacorrentistas. En ese sentido, basta recordar desde el inicio de las malversaciones la participación de Leonardo Morales Avendaño, o más adelante, posteriormente en el tiempo, de Alejandro Marín Providel. Ambos fueron las primeras grandes referencias de este error del testaferrato o de los cuentacorrentistas, por quienes pasaron una gran cantidad de dineros desde las primeras modalidades de malversación de caudales públicos. El mecanismo de recolección y redistribución fue esencial y piedra angular para la organización criminal a nuestro juicio, que logramos acreditar fehacientemente a partir de las cartolas bancarias, de la prueba pericial, testimonial y otros medios, incluso con las declaraciones de los mismos testaferros y cuentacorrentistas durante el desarrollo de este juicio oral
y que se encuentran actualmente condenados. En este sentido, esta causa también un vivo ejemplo de la concreción de formas de blanquear activos, de blanquear los dineros de parte de los distintos acusados, quienes en pleno conocimiento del origen espurio del dinero obtenido desde las cuentas institucionales de Carabineros, voluntariamente incurrieron en actos individuales y en reiteradas tipologías de lavado activo. A lo largo de nuestra actividad probatoria, hemos repasado en el alegato de clausura una gran cantidad considerable de conductas y actos de lavado de activos para cada uno de los acusados por este delito. Hemos procurado, en base a la prueba rendida, brindarle a la señoría un panorama claro respecto del estándar con suficiencia probatoria, en el entendido que bastaría solo una de ellas para dar por acreditado el delito. Sin embargo, abarcamos un catálogo sumamente completo de tipologías reconocidas por unidades de análisis financiero y los organismos internacionales en la materia. Así lo entendemos, su señoría, con la exhibición de las tipologías que hicimos referencia en cada oportunidad del testaferrato, la utilización de creación de personas jurídicas o estructuras empresariales, fraccionamiento, a título personal de bienes de toda naturaleza, concesión y prepago de créditos, realización de inversiones a depósito a plazo, acciones y fondos mutuos, compra de divisas, utilización intensa del dinero en efectivo, que fue una de las formas transversales a todos los acusados, aprovechamiento material directo de los dineros, ocultamiento material de los mismos, entre otras. Todas ellas con el propósito de inyectar al sistema financiero económico formal el dinero base de la malversación de caudales públicos, intentando por parte de los acusados de dar a sus patrimonios y en algunos casos a su entorno personal una apariencia de legalidad. A nuestro juicio, entendemos que acreditamos suficientemente, en base a la prueba rendida, el delito de lavado de activos, manifestando la importancia de sancionar este tipo de conductas, expresamente sancionadas por la ley. Pero también debemos tener en consideración lo relevante que resulta recuperar lo perdido, como una forma de intentar mitigar algunas de las graves consecuencias que trajo consigo la ejecución del plan criminal. Existe un verdadero deber de reparación integral de los fondos sustraídos para asegurar la recuperación de activos que se vinculan con los delitos que se cometieron. La gravedad de este caso proviene, además, de un hecho paradójico. Todas las conductas acaecidas como se gestaron y de la participación de los oficiales de intendencia y el lugar donde ocurrieron, como sabemos, una institución policial, institución llamada por la ley a colaborar en la concreción para detectar e investigar estos comportamientos delictivos probablemente tales. Resulta ser, al final de cuentas, quien recibe un legítimo reproche de su acto y transformarse en uno más de aquellos que debe ser perseguido por la justicia. Admitir y tolerar comportamientos de esta naturaleza, como hemos conocido en este juicio, no solamente generan perniciosas consecuencias en el erario público. El fenómeno de la corrupción, a diferencia de otros ambientes criminales, trae consigo una carga considerablemente mayor, consistente en la posibilidad de socavar, como ocurrió en la especie, la confianza pública, la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Estas conductas corruptivas primero fueron objeto de investigación y luego de una larga carga probatoria del Ministerio Público durante este juicio oral, deben ser sancionadas en forma ejemplar. En este caso es uno de los mayores quebrantamientos de la institucionalidad de nuestro país. Es una manifestación de la infracción en sentido amplio del crimen organizado en una estructura estatal, conformada una estructura ordenada, organizada, con capacidad de adaptación para prolongar su acción en el tiempo,
por de ampliación de alcance mediante reclutamiento y captación de nuevos agentes. Todas ellas características sumamente transversales el estudio de las organizaciones criminales que se desempeñan en rubros delictivos de la más variada índole. Sobre todo en tiempos en que justamente la institucionalidad pública debe estar más comprometida y alineada al combate de este flagelo. Su señoría, invitamos a recoger toda la actividad probatoria durante todos estos largos años en que hemos expuesto ante su señoría la prueba de cargo del Ministerio Público, donde reafirmamos todas nuestras imputaciones respecto de cada uno de los acusados, solicitando la imposición de las penas que fueron solicitadas en su oportunidad en el libro acusatorio, teniendo en cuenta todos y cada una de las pruebas y hechos vertidos durante el juicio, vertidos durante este juicio oral. Su señoría, de esta forma damos concluido así a nuestro alegato de clausura y, como decimos desde el principio, enfocado específicamente en las pruebas que se rendieron durante el juicio oral y tomando en cuenta la extensión y la variedad de pruebas que significaron para nuestro juicio proporcionar al Tribunal de su Señoría los elementos de convicción para la condena de cada uno de los acusados. Bien, habiendo concluido entonces la clausura del Ministerio Público, doña Gabriela, por el Consejo comienza el lunes 3 de noviembre a las 9, ¿verdad? Si a su señoría, Dios mediante. Ya. Entonces hacemos receso hasta el día lunes a las 9 de la mañana. Que tengan buen fin de semana y puedan descansar. Igualmente, magistrado, muchas gracias.